Bueno, para los que no me conocen, yo soy el doctor Mario Álvarez, médico clínico del Hospital Heller, docente de la cátedra de Medicina y Cirugía desde el inicio, y profesor a cargo con el doctor Saber y el doctor Gelfi de la cátedra. Para el trabajo de hoy yo les había enviado dos consignas, así que vamos a tratar de prender las cámaras para que nos podamos ver. Yo trabajo generalmente con cámara prendida en un 100%, porque es la mejor forma de comunicarnos en lo visual y en lo gestual y en lo no verbal, que nos permite de alguna manera ir interaccionando. Vamos a tratar de trabajar rápido y de forma concreta con las consignas. ¿Alguno de ustedes recuerda haber visto en su cursada del ciclo clínico algún paciente con leucemia o con linfoma? Cuéntenos qué vio, qué le llamó la atención. Profe, perdón, no es respondiendo a la consulta, pero hay compañeros, me parece, en sala de espera. Estoy, sí, sí, ya están. Bueno, veo que no han visto ningún paciente por ahí con leucemia o con linfoma. En semiología no vieron ningún paciente con leucemia o con linfoma. No, profe, yo al menos no tuve la oportunidad. No, yo tampoco. Yo, profe, creo que tengo un Prendete la recuerdo de haber camarita, visto, prendete la camarita. yo la tengo prendida. Tengo un recuerdo de haber visto una paciente ya en una etapa terminal de su enfermedad que tenía una masa en el cuello, una masa dura. Ajá. Y posteriormente sí, eso fue en semiología, recién estábamos empezando y sí, o sea, posteriormente vimos que era un linfoma. Era un linfoma. ¿Te acordás qué tipo de linfoma? No, no, en este momento no. ¿Y qué te llamó la atención de esa paciente? Bueno, estaba en una unidad de terapia intensiva, estaba como que tenía dolor, estaba muy desgastada y ya, o sea, el aspecto era de una persona, como diría alguien, entregada ya. O sea, vos la viste o les tocó vivir una paciente que probablemente había transitado su enfermedad. Bien. Sí. ¿Cómo se imaginan con el análisis de la bibliografía que puede venir un paciente a la consulta con un síndrome linfoproliferativo o mieloproliferativo? Puede presentarse con astenia, como con cansancio, al tener disminuido, o sea, hablando de la mieloproliferativa, puede ser. ¿Sí? Puede llegar a tener petequias al examen físico, no ¿Sí? sé, estoy pensando. Eh, Puede haber Bien. adenopatías. Ajá. Bien. ¿Qué También se más se les ocurre que menciona puede tener? la presencia de fiebre y la baja de peso. Bien. Muy bien. ¿Algún antecedente que ustedes creen que puedan tener estos pacientes? Antecedentes a radioterapia o a quimioterapia era, y también familiares con leucemias. Pueden ser, se pensaba también una población niños o adultos, generalmente por la frecuencia. Muy bien, muy bien. Bárbaro. ¿Pudieron leer la bibliografía? Porque las consignas de trabajo tienen un poco que ver con la lectura previa y después de la lectura previa
vamos a dar un approach con PowerPoint y después de ese approach vamos a Profe, generar... perdón que lo interrumpe, hay chicos esperando en sala de espera. Sí, sí, ya están todos. Después de ese approach vamos a hacer un intercambio por el foro con un caso clínico para que puedan opinar y generar sus opiniones. ¿Les parece? No tengo feedback, no tengo retorno de ustedes. ¿Les parece esta propuesta de trabajo? Sí, profe. Ajá, bueno. ¿Pudieron leer la bibliografía? ¿Es la que envió usted o no? Sí, se la envié como 2 días antes. Sí, sí, sí. ¿La pudieron leer bien? Sí, Doc. Al menos en su Vale, gran mayoría, sí. bueno. Bueno, hoy vamos a tratar de... ¿Están viendo bien la pantalla? Sí. Vamos a tratar de compartir un poco de leucemias y linfomas. Y lo primero que quiero contarles es que los trastornos linfoproliferativos, generalmente, se diferencian de los trastornos mieloproliferativos en varios aspectos, y hay una cuestión conceptual que es importante considerar. Todo lo que tiene que ver con aumento de glóbulos blancos, de neutrófilos, de plaquetas o de linfocitos, son trastornos en más que pueden dividirse en mielo o linfoproliferativo. Si aumentan los linfocitos por encima de los valores normales, 20.000, 30.000 o 40 linfocitos, decimos que el paciente tiene un trastorno linfoproliferativo, así como también si tiene un linfoma tipo Hodgkin o no Hodgkin, y si aumentan los glóbulos rojos, por ejemplo la policitemia vera, si aumenta las plaquetas, por ejemplo la trombocitosis esencial, decimos que el paciente tiene un trastorno mieloproliferativo. Esta división no es tan sencilla, pero quiero invitarlos a que piensen que todo lo que son eritrocitosis, policitemia vera, trombocitosis esencial, son trastornos mediante la cual la médula ósea produce gran masa globular y los que generan linfocitos, como la leucemia linfoblástica o linfocítica crónica, o los linfomas Hodgkin, son trastornos linfoproliferativos. En la práctica médica, como médicos generales, ustedes siempre van a ver estos 4 trastornos. Los más frecuentes son el mieloma, el linfoma, las leucemias y la mielofibrosis, también llamada metaplasia mieloide androgénica. Este trastorno hace que se seque la médula y que se empiece a producir la eritropoyesis en tejidos extramedulares, como el vaso y el hígado. Con respecto a leucemias y a linfomas, diría que son enfermedades que, como el linfoma Hodgkin, puede aparecer de forma bimodal en una primera etapa de la vida, como los 20, 25 años, y reaparecer a los 60, 70 años de edad. Puede aparecer en personas adolescentes, niños y jóvenes, como la leucemia linfoblástica aguda, o puede también tener un pronóstico diferente si aparece en la edad media de la vida o aparecen después de los 60 años, como las leucemias linfoide crónicas o la leucemia mieloide crónica, que generalmente son enfermedades de grupos etarios mayores, y algunos linfomas y algunas leucemias, como la leucemia mieloide crónica, o mieloide aguda, perdón, tienen distintos pronósticos si se obtienen o se producen en la etapa mediana de la vida o en personas mayores de 65 años.
La mayoría de los trastornos leucémicos y los linfomas se han dado más frecuente en etnias blancas, en pacientes de raza blanca, y las descripciones americanas y de la epidemiología plantea que es una enfermedad más frecuente de etnias blancas que de etnias negras, al menos en la población europea y en Estados Unidos. Hay bastante relacionado a la epigenética, y esto se vio bastante en toda la descendencia que marcó cromosómicamente la radiación en Nagasaki, en Chernobyl y en otras poblaciones, que han mostrado que las irradiaciones han marcado por generaciones pacientes con riesgo de leucemia. O sea que hay algunos grupos etarios y algunas poblaciones que tienen más predisposición a tener leucemias y linfomas. ¿Por qué puede venir a la consulta un paciente? Ahí muy bien ustedes dijeron, puede ser que uno le pida un hemograma porque está estudiando el paciente y aparece una leucocitosis, con linfocitosis o con neutrofilia. El paciente puede consultar porque ha perdido peso, más del 10% de su peso corporal, porque transpira de noche o transpira al atardecer, o porque tiene fiebre. Una fiebre que se llama fiebre de Pell-Epstein, que se da frecuentemente a la tarde. O como también ustedes dijeron, porque tiene púrpura petequial, porque tiene púrpura húmeda en mucosas, porque tiene síndrome purpúrico, petequiado o equimótico, o porque también, como la paciente que vio el compañero de ustedes, tiene una adenomegalia. Puede suceder que el paciente refiera que vea sentir o no entiende por qué le pica tanto el cuerpo. El prurito anal no claro y el prurito generalizado siempre se debe considerar como un prurito generalizado, y dentro de los diagnósticos diferenciales deben considerar el diagnóstico de trastorno linfomatoso o linfoma. Acá hay 2 o 3 aspectos que quiero que lo recuerden siempre. Los pacientes con leucemia generalmente consultan por astenia. Son pacientes que se sienten cansados. Los pacientes por linfoma generalmente consultan porque tienen adenomegalias, preferentemente en cuello, o en axila, o inguinales. Y los pacientes con mieloma generalmente se presentan con dolor óseo, que puede ser dorsalgia, o puede ser dolor lítico por la lesión en la pelvis. Estos enfermos pueden debutar con neumonías a repetición, sinusitis a repetición, por síndromes infecciosos a repetición. Acá me voy a detener un poquito en las adenomegalias, porque el estudio de los pacientes con esplenomegalia o adenomegalia requiere un tiempo diferente, digamos. Se define como adenomegalia todo paciente con un ganglio que mide más de 15 milímetros, que puede ser en cadenas laterocervicales o axilares. Generalmente son de consistencia gomosa o dura, pueden ser dolorosos o no dolorosos, pero la mayoría de los autores coincide que un ganglio no dura más de 4 a 6 semanas. O sea que cuando uno está estudiando un paciente por una adenomegalia, aparte de hacer un examen clínico totalizador, tiene que tener en cuenta que no hay adenomegalias que duren más de 6 semanas que no sean inflamatorias. Acuérdense que las adenomegalias pueden estar drenando una foliculitis, una submaxilitis, una parotiditis o una infección odontológica en cavidad oral. Es importante que ustedes recuerden 2 o 3 aspectos que son importantísimos en la adenomegalia. Primero, no deben darse corticoides cuando pensamos que puede haber un trastorno linfoproliferativo o queremos hacer una biopsia porque va a cambiar la celularidad del estudio histopatológico.
¿No debe considerarse normal una adenomegalia más allá de 6 semanas? Algunos autores muy exquisitos plantean que más de 15 días ya no es bastante habitual que una adenomegalia se prolongue, y siempre que necesiten estudiar un ganglio, deben hacer una biopsia excisional. Tienen que obtener todo el ganglio, porque una biopsia por punción permite ver porcentajes del ganglio que a veces pueden no estar afectados, y algunos linfomas no afectan al 100% del ganglio. Hay algunos antecedentes que sí se han encontrado en las poblaciones con linfoma. Se ha encontrado que la hepatitis C y que el virus de la Epstein-Barr están vinculados a los estudios de genoma en pacientes con linfoma. Se ha demostrado que los pacientes con quimioterapia por cáncer de mama o cáncer de colon pueden hacer tumores metacrónicos o leucemias después de la quimioterapia. Los inmunodeprimidos, como los pacientes con HIV, tienen mayor predisposición al desarrollo del linfoma. Los tóxicos ambientales, como el benceno, también se han demostrado con las irradiaciones, como les conté, en pacientes con linfoma. Hay varios estudios que han demostrado que radiólogos, médicos radiólogos o técnicos radiólogos, desarrollaron después de trabajar 10 años con irradiaciones leucemias. El Helicobacter pylori está asociado a los linfomas gástricos, histiocítico difuso o linfomas tipo MALT, que son linfomas asociados a su mucosa de mucosa. Linfoma tipo MALT. Y también los trastornos genéticos como las trisomías, los trastornos heredofamiliares como la neurofibromatosis o von Rickenhausen, con poliposis intestinal en colon, con quistes óseo, con quistes en el sistema nervioso central y con los neurofibromas, están más asociados a trastornos leucémicos. Por ende, como ustedes verán, este grupo de factores que no son de riesgo, pero que sí el paciente los relata en la anamnesis, lo predispone más a un linfoma o a una leucemia. En el examen físico de estos pacientes siempre hay que hacerlo totalizador. Siempre hay que hacer un enfoque holístico. Las pieles y las faneras, como muy bien ustedes dijeron, pueden demostrar síndrome purpúrico, equimosis, pueden demostrar infiltración por células linfomatosas. El examen clínico del sistema linfoganglionar debe hacerse en todas las cadenas linfoganglionares, y el examen del vaso debe ser muy minucioso porque pueden haber esplenomegalias leves, moderadas o grandes, definiendo esplenomegalia leves como menos de 500 gramos, moderadas de 500 a 1000 gramos y más de 1000 gramos esprenomegalias grandes o grado 3, que son las que llegan a la fosa ilíaca izquierda. Y las causas más frecuentes de estas grandes esprenomegalias es la mielofibrosis o metaplasia mieloide anogénica, la leucemia mieloide crónica, los linfomas y la enfermedad de Gaucher por almacenamiento de fibrilípidos. Las esprenomegalias grado 1, menores de 500 gramos, se encuentran con una expiración profunda, pueden estar dadas por lupus, por endocarditis infecciosas, por leucemias linfoblásticas. Y en el medio quedan las otras esprenomegalias que pueden estar dadas por policitemia B o pueden estar dadas también por cirrosis, por hipertensión portal o por síndrome de Felty o una enfermedad de Still con una artritis reumatoidea juvenil. Es decir, que el examen del vaso junto con el del sistema linfoganglionar es determinante para el estudio de los pacientes con leucemia y linfoma. El fondo de ojo es elemental. Se pueden ver células linfomatosas en
el disco retiniano, se puede ver alteraciones del pulso venoso con inducción por el síndrome de hiperviscosidad y edema de papila bilateral cuando hay compromiso del sistema nervioso central, que siempre debe examinarse buscando rigidez de nuca, porque la mayoría de los pacientes requieren profilaxis intratecal con citostáticos, punción lumbar y estudio por citometría de flujo. En pocas palabras, pueden haber masas extraganglionares que se pueden encontrar en el hígado, que se pueden encontrar en el mediastino, que se pueden encontrar en cualquier lugar de la economía. Entonces, el examen físico debe ser totalizador, deben evaluarse muy bien las faneras, pero todo, sobre todo, el sistema linfoganglionar, incluyendo anillo de Waldeyer y el examen del vaso, que como les expliqué, hay 3 o 4 causas de esplenomegalia. Una vez que nosotros hemos evaluado al enfermo con esos motivos de consulta y con el examen clínico, llegamos a la conclusión y a generar hipótesis que el paciente tiene una alta probabilidad de tener linfoma o tiene una alta probabilidad de tener una leucemia. Es muy importante poder definir, porque los linfomas Hodgkin y no Hodgkin tienen distintos pronósticos, pero a su vez la expectativa de vida con el buen tratamiento es francamente favorable. Y de las leucemias, yo les diría que salvo la mieloide aguda, el resto tiene un tratamiento muy adecuado y el advenimiento del alotrasplante de médula ósea ha cambiado totalmente el pronóstico de las leucemias. El linfoma Hodgkin, como yo les dije, se da en las 2 etapas de la vida, o en jóvenes o en adultos mayores, tiene una sobrevida mayor al 60 o al 70%. Estos pacientes generalmente son tratados con quimioterapia, con el BBB, como digo yo, y radioterapia de manto. Se estadifican con el sistema de Ann Arbor, ¿se acuerdan? Una cadena ganglionar estadio 1, 2 cadenas tipo 2, por el mismo lado del diafragma, por arriba y por debajo estadio 3, compromiso de vaso y de hígado estadio 4, y si hay compromiso de síntomas marcadores como sudoración y pérdida de peso, se le suma la B, 1B, 2B, y si hay compromiso extraganglionar, es estadio E. Con lo que uno diría que 10 minutos termina, acuérdense que uno diría que estos pacientes pueden tener un estadio 1, que se trata con quimioterapia y radioterapia local, el manto, un estadio 2, quimio radio, pero un estadio 2B ya tiene mayor riesgo, un estadio 3 tiene mayor riesgo y un estadio 4 también. Con lo que el linfoma Hodgkin diríamos que tiene buena mortalidad, buena sobrevida. Generalmente el linfoma Hodgkin, sí, 70% de sobrevida. Acuérdense que el diagnóstico es con la célula de Rich-Steinberg, puede ser a predominio linfocítico, depresión linfocitaria, celularidad mixta o esclerosis nodular, que es lo que se da más frecuentemente en jóvenes. El predominio linfocítico, tengan en cuenta esto, si predomina en el tejido linfático es linfoma, pero si predomina en sangre periférica es una leucemia linfocítica crónica. Acuérdense de eso. Es linfoma leucemia de acuerdo a donde esté la mayor cantidad de masa tumoral. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen bien? Sí, profe. Bueno, con esto acuérdense que los linfocíticos difusos pueden no tener célula de Rich-Steinberg y tener histiocitos. Y con respecto al linfoma, si tienen una gran masa, más de 10 centímetros, si el paciente tiene eritrosedimentación elevada, si tiene estadio 3 o 4, y si tiene esplenomegalia importante, tiene peor pronóstico.
el tratamiento es la radioterapia, que siempre no me lo acuerdo nunca, y nunca se los digo porque no tiene lógica, que es daunorubicina, bleomicina, vimblastina de carbacina, que es el ABBB. No tienen que saberlo, pueden leerlo, ustedes tienen que saber quimioterapia y radioterapia de mando. ¿Qué es radioterapia de mando? Solamente local. ¿Vamos hasta ahí? Acuérdense que se puede cortar. Cuando se corta, simplemente van preparando el mate, yo voy preparando el nuevo. Bueno, con respecto a los no Hodgkin, lo que cambió es la quimioterapia y el rituximab. Tienen más de un 60% de sobrevida a 2 años. Se dividen en alto grado o agresivos y no agresivos. Los agresivos también son derivados de células B. Se estratifican con anárbol. Predominantemente tienen esplenomegalia, linfadenopatías y compromiso extraganglionar. Acuérdense de eso. Y síntomas B. Si tienen síntomas B, tienen peor pronóstico. Y el Doctor, tratamiento, ¿podría repetir eso último? la mayoría de los no Hodgkin pueden tener compromiso extraganglionar, esplenomegalia, aparte del sistema linfoganglionar. Si tienen este compromiso, tienen peor pronóstico. Pero lo que ha cambiado la sobrevida es la quimioterapia con el anticuerpo monoclonal anti-CD20 que rituximab. Tienen una muy buena sobrevida a 2 años. Y después están los de bajo grado o los no agresivos, que a veces solamente hay que hacer la exéresis del ganglio y observarlos. Porque se ha demostrado, en estudios muy bien hechos, que no tiene mayor beneficio hacer quimioterapia que observación clínica. ¿Vamos hasta ahí? Generalmente los esquemas de tratamiento es un esquema de la quimio más el rituximab cada 4 semanas y se repite en 6 ciclos. Con esto hay una curación importante y si hay recidiva, el trasplante de médula ósea es lo que recomiendan la mayoría de los autores, ¿no? El orotrasplante. Empezamos a las 14, ¿no? En punto. Bien. Más o menos con respecto a leucemias, la linfoblástica aguda es la infanto-juvenil. Siempre es bueno que sean hematólogos pediátricos los que traten la leucemia linfoblástica aguda. Generalmente hay un predominio, una invasión de linfocitos que no tienen apostosis, que invaden todo, y tienen más de un 20 un 30% de blastos en médula ósea. Con eso se hace el diagnóstico. Tienen muy buena respuesta al tratamiento y al holotrasplante de médula ósea. La quimioterapia, como hoy contaron, tiene una fase de inducción, una fase de consolidación, una fase de mantenimiento. Son pacientes que tienen muy buena sobrevida. Quizás es el gold standard. Es importante que a todos estos enfermos le hagan cromosoma Filadelfia y que a todos le marquen tirosino quinasa. Porque la quimioterapia con inhibidores de tirosino quinasa y con un marcador de cromosoma Filadelfia negativo habla de un muy buen pronóstico, un 40 o un 50% de sobrevida. No es tan así en la linfocítica crónica, que si bien tiene buen pronóstico, puede ser agresiva. La linfocítica crónica puede ser muy agresiva o menos agresiva. También hay que buscar marcadores de tirosino quinasa. Y estas generalmente tiene varios protocolos en investigación. Puede cortarse, acuérdense. Tiene varios protocolos de investigación. O sea que uno como médico de cabecera debe hablar con el hematólogo cuál es el mejor protocolo posible. La leucemia mieloide aguda es la de pronóstico más complejo.
Yo creo que el único tratamiento es el trasplante de médula ósea. Se pueden probar esquemas en fase 3 de quimioterapia. Es la de pronóstico más sombrío, tiene mal pronóstico a corto plazo. Si la amiloide aguda es una leucemia altamente agresiva, que también hay que marcar cromosoma Filadelfia y también hay que marcar tiroxinoquinasa, porque sería muy favorable que lo tenga y poder negativizarlo con tratamientos de inhibidores, pero si no, el único tratamiento posible es el trasplante halogénico de médula ósea. Esta es la estrella, Wanda Nara la tiene, ustedes lo habrán leído. Lo que es claro que la leucemia mieloide crónica se da en los extremos de la vida, pero hoy con inhibidores de tirosinoquinasa que ahora vamos a ver, quimioterapia y trasplante de médula ósea son leucemias que tienen buen tratamiento, buen pronóstico, lo que no descarta que en algún momento puedan tener que sean rápidamente agresivas y roten hacia una crisis blástica. Pero sepan que esta leucemia se cura el factor, digamos, el cromosoma Filadelfia con inhibidores de tirosinoquinasa desaparece. Se puede bloquear con quimioterapia y después ir a trasplante de. Con lo que, como les conté, las leucemias y los linfomas tienen buena sobrevida, buen pronóstico, y yo diría que la más difícil es la mieloide aguda, donde hay varios protocolos de investigación, y cuando uno es médico de cabecera, tiene que tratar de definir con el hematólogo cuál va a ser el mejor protocolo donde debe estar el paciente. En pocas palabras, una vez que uno piensa una leucemia, tiene que ver el hemograma, el ácido úrico, porque la carga celular alta aumenta el ácido úrico, la LDH por la ruptura de glóbulos está aumentado, la beta microglobulina que se ve generalmente en las leucemias linfoblásticas crónicas y en los linfomas, la tomografía para poder evaluar las masas en abdomen y en tórax. El PET es importantísimo. La emisión de positrones hoy casi no tiene discusión el linfoma, sobre todo el linfoma Hodgkin, porque primero se marca con PET, después se hace la radioterapia, se hace la quimioterapia y después, que es el CHOP, ciclofosfamida, vincritina, prednisona, daunorubicina, la radioterapia de manto y se vuelve a hacer el PET. Con lo que uno claramente marca si ese enfermo está andando bien o no. De positrones permite con los linfomas Hodgkin ver la respuesta al tratamiento o no. Todo paciente con leucemia y linfoma debe tener citometría de flujo, donde se ven todos los determinantes antigénicos e inmunomarcadores de translocaciones y fragmentos cromosómicos que permiten identificar las leucemias. La mayoría se hace cromosoma Filadelfia, la leucemia mieloide crónica se caracteriza por un cromosoma Filadelfia positivo, y después se hace lo que se llama hibridación fluorescente in situ, que es lo que sirve para ver las alteraciones cromosómicas. La mayoría de las leucemias en su cariotipo tienen alteraciones cromosómicas que tienen que ver con el pronóstico. ¿Sí? Bueno, se pasó acá. Es importante saber qué queremos cuando hacemos un estudio de médula ósea en un paciente con leucemia. Acá está muy claro, en todos los pacientes, en el ganglio o en la médula hay que hacer citometría de flujo, histoquímica e histología del tejido medular, hibridación fluorescente, que es lo que dijimos para ver las alteraciones cromosómicas, PCR para encontrar con reacción de polimerasa moléculas marcadoras, encontrar el cromosoma Filadelfia y la secuenciación de próxima generación,
que es una técnica de biología molecular que permite secuenciar segmentos de ADN o de ARN con bases purídicas y pirimidínicas que nos permiten de alguna forma ver cuestiones genéticas que van a determinar el pronóstico. En concreto, es muy importante educar al paciente como médico general o como médico clínico y a la familia de cómo va a ser ese proceso de diagnóstico, de los efectos adversos de la quimioterapia, de permitirle al enfermo que tenga decisiones compartidas con nosotros, que pueda tener bien el principio de autonomía, de decidir, de los inconvenientes que puede tener la inmunodepresión severa en un trasplante. Como les conté, la inducción, la consolidación y el mantenimiento es muy importante en el tratamiento con citostáticos en leucemia. La radioterapia de campo entre 25 y 30 Gray ha demostrado claro beneficio en lo loco regional del linfoma, pero lo que es una revolución en tratamiento de linfomas recidivantes, de leucemia mieloide crónica, de leucemia mieloide aguda, es el trasplante de médula y el rituximab como anticuerpo monoclonal anti-CD20. El imatinib es un inhibidor de la tirosina quinasa que se debería de tomar de por vida en la leucemia mieloide crónica, porque es clarísimo el buen pronóstico que tienen estos pacientes, que uno diría, sin ser muy soberbio, que estos pacientes se curan de la leucemia. En concreto, el paciente, una vez que está bien asesorado, va a tener complicaciones, que son las que ustedes deben conocer y ver como médico clínico, médico general. Las neutropenias febriles, con la quimioterapia o con la infiltración de las células leucemoides, la gran cantidad de masa tumoral con destrucción y carga de núcleos puede producir un síndrome de lisis tumoral que debe ser tratado con inhibidores de la síntesis del ácido úrico como santina oxidasa o halopurinol vía oral o su equivalente endovenoso. Puede haber falta de acompañamiento. Lo que nosotros vemos en un hospital general es que la mayoría de las veces los hematólogos están en la fase de quimioterapia, pero después el enfermo queda solo, queda vulnerable. Y es ahí donde el acompañamiento médico y humano es determinante en el pronóstico. Entonces, acompañar siempre. Nosotros vemos que los hematólogos y los oncólogos a veces están en una etapa del enfermo, pero el enfermo continúa su vida con todas las complicaciones. Las internaciones en medios inadecuados tienen mucho que ver con las complicaciones porque estos pacientes neutropénicos requieren flujo laminar, requieren ambientes preparados para la neutropenia. Y cuando uno los interna en salas generales, con mezcla de poblaciones infectadas, sin las medidas adecuadas, lo más probable es que se compliquen más. En conclusión, estos enfermos, cuando tienen la fase de inducción y de consolidación, deben ser internados, pero lo recomendable es que sea internado en el mejor hospital posible, con el mejor acompañamiento posible. La gran cantidad de células con crecimiento logarítmico produce cambios, ¿no es cierto?, en el flujo laminar, produciendo flujo turbulento, que puede llegar a producir síndrome cofuncional, edema de papila bilateral, congestión pulmonar. O sea, hay un cambio concreto en el flujo laminar de la sangre. Eso se llama síndrome de hiperviscosidad, que debe ser tratado con leucoféresis, o sea, máquinas que van a sacar leucocitos, hidratación alta y eventualmente esquemas cortos de quimioterapia
para generar lisis celular, porque indiscutiblemente si no hay un problema de circulación importante. O sea, hay un aumento de la viscosidad sanguínea donde se transforma un flujo laminar más turbulento y con mayor resistencia al flujo, que genera cambios neurológicos, síndrome confusional, trastornos visuales, sobrecarga del ventrículo izquierdo y que también genera compromiso respiratorio. Y evidentemente el freno medular por citostático, los efectos neurológicos de los citostáticos, los efectos hepatotóxicos de los citostáticos, la caída del cabello, la caída de las cejas, la fotosensibilidad que provocan los citostáticos, son efectos adversos de gran cuantía que uno debe considerar. ¿Cuál es el rol del médico general como ustedes que van a egresar de la facultad o de un médico clínico en estos pacientes? Bueno, la contención, el acompañamiento del paciente y de la familia en la historia de vida del paciente, en la relación médico-paciente, y siendo partícipe activo en el seguimiento con el oncohematólogo. Porque estos pacientes, aparte de la inducción y de la consolidación, si se deciden trasplantar van a tener muchas recaídas y se van a internar continuamente, donde es bueno que su médico clínico sea protagonista del tratamiento, porque continuamente el paciente debe estar decidiendo si quiere continuar atendiéndose o no, si quiere ir al trasplante, las complicaciones que van a tener en el trasplante. Es decir, que un buen médico, que un médico clínico o un médico general es algo indispensable para poder abordar una enfermedad oncohematológica prevalente del adulto, desde la atención primaria al seguimiento, de la mayor complejidad, pero sin perder nunca la relación médico de paciente y la contención del paciente. En concreto, esta es una parte didáctica que comparto con ustedes para que después podamos intercambiar ahora algunas ideas. Lean la bibliografía y va a haber un foro que lo voy a poner hoy a la tarde, que terminaría el lunes, donde los invito a opinar sobre lo que fuimos intercambiando. Hay 4 revisiones de Medscape hechas por Karen Seiter, Mohamed Maisin, Karen Seiter, Emanuel Besa, que son expertos jefes editores en hematología clínica norteamericanos. Ahí están los enlaces donde pueden encontrar la bibliografía, y 2 revisiones de linfoma que fueron publicados y traducidos en Intramed, hechos por ejemplo, Naib Kai Kumar, un experto hematólogo que trabaja en Estados Unidos, y la gente de Mayo Clinic. Es decir, que tienen una revisión muy actualizada del tema, que la idea era compartir con ustedes lo que debe conocer un médico clínico y un médico general de leucemia. Ahora estoy dispuesto a conversar con ustedes, con camarita prendida como siempre, y después dejarlos tranquilos, teniendo en cuenta que esto es una parte didáctica, donde yo con ustedes comparto el seguimiento que tenemos en el Hospital General de los pacientes con leucemia y linfoma, la bibliografía que ustedes han analizado, y después un intercambio en el foro, donde sería bueno que todos opinen de un caso clínico que les voy a presentar. Vamos a hacer el feedback. Yo con la camarita prendida voy a terminar de ubicarlos para hacer el feedback. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Son menos que hoy. Esto no está muy bueno porque los veo poco motivados. Y en esta parte de la carrera médica, si hay algo fascinante, es aprender cómo atender mejor a los pacientes en el área clínica. Y para los que somos apasionados, esta etapa de formación es la que siempre decíamos desde que estábamos en primer año, segundo año, que era poder hablar con los docentes, hablar de los pacientes,
aprender a tratar mejor los pacientes. Entonces, cuando uno ve que los estudiantes no se motivan, uno se preocupa realmente como profesor porque se está dando cuenta que el atender, el mejorar y el aprender a acompañar a un paciente no está dentro de las prioridades, que es el sentido de la medicina. Entonces, veo que no los motiva mucho, pero van a haber muchos pacientes, muchos con estas afecciones y se van a dar cuenta lo importante que es compartir. Bueno, vamos haciendo el cierre. ¿Algún comentario, pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, hola profe, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? sobre el cuadro clínico, donde se describía el prurito como uno de los síntomas, pero ¿cuándo sospechamos de un linfoma? Cuando está ese prurito asociado a otros síntomas, por ejemplo, los síntomas B, Sí, o señor. si tenemos un paciente únicamente con un prurito generalizado, tenemos que sospechar este linfoma sí o sí. No, mira, una mujer de mediana edad que tiene prurito y no tiene alergia y no tiene atopías, uno tiene que pensar en colestasis y cirrosis biliar primaria, pero si uno tiene un enfermo con un ganglio, con una leucocitosis, con un hemograma dudoso y muy bien, como vos dijiste, que tiene astenia o que pierde peso y tiene prurito, es un muy buen indicador de linfoma. Y algo más que caracteriza a los ganglios linfomatosos, esto quiero que se los graben, es que se exacerban con la ingesta de alcohol. Cuando los pacientes tienen un ganglio linfomatoso, los jóvenes toman cerveza o los pacientes toman alcohol, sienten un calambre en el ganglio. Eso, el relato clínico, la evidencia de la práctica clínica muestra eso. Bien, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tan clara fue la charla? Profe, Sí. buenas tardes. Yo ¿Cómo tengo, estás, Juan? ¿Cómo bien, estás? Buenas gracias. tardes. Tengo una consulta, porque cuando Sí, estábamos leyendo del linfoma de Hodgkin, la parte de la estadificación sale que se hace el estudio por la tomografía, por la PET, digamos. por la PET, sí. Exacto. ¿Cómo funciona eso acá en Neuquén? ¿Está todo Excelente, excelente. En la medicina privada hay excelentes profesionales con PET, hay excelentes equipos de PET donde vos marcas el paciente con la adenomegalia, lo estadificás, le pedís un PET que te está marcando hipercaptación de determinada zona ganglionar. Haces la quimioterapia, haces la radioterapia y lo controlás. Si negativizó el PET, sale con fritas, ese enfermo va a tener muy buena sobrevida y hay que controlarlo. Si el PET te sigue marcando, ahí puede haber un linfoma, por así llamarlo, de difícil tratamiento. Acuérdense que esto lo trata el hematólogo. Nosotros somos el médico clínico o el generalista que lo acompaña. Entonces ahí el hematólogo deberá de ver si cambia el protocolo o si ya comienza a iniciar otro esquema de tratamiento como el trasplante. Pero sí se hace PET en Neuquén y hay muy buena hematología clínica y muy buen seguimiento en toda la zona del sur argentino. bien, bien? Muchas gracias. Buenas tardes, Profe, profe. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Podés prender la cámara? No tengo camarita en mi compu, Bueno, tengo compu de bueno, escritorio, y, bueno, es lo que hay. buenísimo, te Tenía, escucho. tenía una consulta con respecto acá a la región. ¿Qué tipo de linfoma o leucemia sería lo más frecuente de ver? Vemos linfoblástica aguda, vemos linfoma Hodgkin, hay linfoma no Hodgkin de alto grado, como otros trastornos oncohematológicos, se ven mielomas en una cantidad importante, el histiocítico difuso gastrointestinal, linfoma MALT, pero generalmente se ve el linfoma Hodgkin, se ve no Hodgkin de alto grado o agresivos, se ve leucemia linfoblástica aguda, y raramente leucemia mieloide crónica. Ah, bien. Y otra consultita. Con respecto a los Hodgkin, viste que hay clasificaciones según el tipo Sí, de celularidad. ¿Me sí. varía mucho el tipo de tratamiento según sea una celularidad u No, otra?
No, el pronóstico predominio linfocítico quizás no peor, es menos bueno que la esclerosis nodular del adolescente. El de deplexión linfocitaria uno diría que tiene un pronóstico más reservado y hay que ser más tranquilo, pero no cambia. Sí es muy importante inmunomarcarlo y saber si tiene deplexión linfocitaria, predominio linfocitario, esclerosis nodular o esclerosis mixta o celularidad mixta, porque define el tratamiento y los hematólogos a su vez subclasifican en un sinnúmero de clasificaciones de acuerdo a la inmunomarcación. Pero Buenísimo. la mayoría son tratados con el CHOP y radioterapia, el Hodgkin, ¿no? Claro, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bien, Profe, a mí me quedó una duda con respecto al diagnóstico. sí, Si bien empezamos a sospechar con el hemograma, la leucocitosis sí. y demás, siempre se confirma con la médula ósea, con el La estudio de... médula o el ganglio entero, con Bien, citometría de flujo, histología, inmunohistoquímica y el ganglio cultivo para hongos, gérmenes comunes y micobacteria en tuberculosis. perfecto. No punción, no punción, excisión, biopsia por excisión, se saca el ganglio entero. Esto quiero que también quede muy Ah, claro bien. al delincuente. Gracias, profe. Bárbaro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, hacemos el feedback de cierre. Yo voy a elegir al azar a 4 de ustedes, hacemos el feedback y acuérdense que esto tiene otra parte del foro que lo voy a abrir a la tarde, donde de acá al lunes vamos a poner un caso clínico y los invito. ¿Están de acuerdo en eso? Profe, yo tengo una duda. Ajá. No me acuerdo igual en qué libro lo leí, pero en cuanto a la leucemia linfática crónica, decía que se podía asociar corticoides al tratamiento. Y mi duda era si nosotros asociamos corticoides, no hacemos, o sea, no disminuimos. No, la leucemia linfática crónica primero, hay que ver en qué protocolo la va a poner el hematólogo. Hay el protocolo fase 3 en investigación, con consentimiento informado, se hacen citostáticos y esa decisión, si va a ir a trasplante, no trasplante y colocación de corticoides, es exclusivamente del hematólogo. Porque hay que ver en qué modelo de protocolo va a estar el paciente. Bien, y después otra consulta con también la leucemia linfática crónica, que dice que para el tratamiento tiene que estar, o sea, debe existir la enfermedad activa, es decir, con la presencia de algunos síntomas. ¿Eso es Sí. solamente para este tipo de leucemias o para la No, aguda también? para todas las leucemias se tratan. Lo que pasa es que hay algunas que son más tranquilas que otras. Por ejemplo, la linfática crónica, que es la que estábamos charlando, que se da más o menos en la edad media, generalmente tienen astenia. Lo que los enfermos relatan con leucemia es la terrible astenia que tienen. Pero yo tenía la misma duda, ¿Cuál es la porque duda? no, que en la bibliografía hablaba de que en los estadios como más tempranos de la estadificación que hablaba de Wright y Binet, de ambas Sí, estadificaciones, sí. que no recibían tratamiento con quimioterapia, empezarían ahí tratamiento con los inhibidores de tirosina quinasa Sí, exacto. directamente. Exacto, sí. Igual el RAID y el NAIR y el SIC, por ahí no es para un médico clínico o un hematólogo, perdón, un médico general, porque estos los hematólogos los van cambiando. Quiero que sepan que estos protocolos los van cambiando y hay 200.000, no hay forma de saberlo. Incluso ellos tienen páginas exclusivas para cálculos de pronóstico de acuerdo a la edad, el tipo histológico, la inmunomarcación, la citometría de flujo. Es un sinnúmero de variables las que toman para definir la quimioterapia, que insisto, después debe haber un consentimiento informado y el enfermo tiene que tener claro en qué protocolo ingresa, porque muchos de estos son protocolos de investigación. Pero los inhibidores de tirosina quinasa, los monoclonales
y el alotrasplante o trasplante de médula ósea han cambiado el pronóstico de los linfomas y las leucemias. Buenísimo. Gracias, Doc. Bueno, Doc, sí, a Emilia. mí me quedó una duda. Cuando hablamos de los estadios de los linfomas de Hodgkin, Sí, dijimos que en lo que era el 1 hasta el 2A, por lo que entendí, era con quimioterapia y radioterapia el tratamiento. No sí. me quedó claro a partir del 2B si El se 2B sigue y lo el, mismo. sí, el 2B y el 3 y el 4 también siguen el mismo esquema, pero tienen pronóstico más reservado. Ah, Y bien, o sea, el tratamiento es eventualmente, el mismo. sí, y eventualmente pueden recidivar más. ¿Sí? Bien, gracias. Pero acordate que acá justamente los factores pronósticos son eritrosedimentación alta, más de 50 años, una gran masa o gran esplenomegalia, o estadio avanzado, que es estadio 2B, 3 y 4. Bien. ¿Qué te pareció el encuentro, Marisa? Profe, yo ingresé tarde porque estaba en un turno, pero me gustó, estuvo bueno. Ah, Me ¿por qué? sacó las dudas sobre los tratamientos y demás, que es algo que por ahí se me complica, Bien. porque siempre son un montón y bueno, no sé hasta dónde leer y demás. Bueno, Agustina, Hola, profe. ¿cómo Yo estamos? realmente bien. Hoy tuve el laboratorio de simulación, así que tuve que leer para ahí y se me complicó leer el tema, pero me pareció muy claro y vi que también estaba todo subido a PEDCO, así que me gustó y me pareció muy interesante. Bien. ¿Pensás que te sirve este encuentro que tuvimos hoy para el aprendizaje? Sí, sobre todo también ahora ya que no había llegado a leer para ver en qué puntos hacerle como más hincapié o sí, 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 sí. Bien. Ahí yo le mandé a Carola para que suba el PowerPoint esto también a la página. Si no lo sube, vemos cómo lo Sí, subo. ya lo subió. Ah, buenísimo. Bárbaro. Bueno, ¿alguien más me quiere dar su opinión? Sí. Para mí me pareció bueno que lo haya abordado, o sea, generalmente, eh, porque yo por ahí fui leyendo cada leucemia, cada linfoma, pero a la práctica médica nos viene el paciente con estos y estos síntomas y cómo ir como desviándonos a qué diagnóstico y a cuál no. Y eso me ayudó bastante para organizarme, por ejemplo, con lo que dijo de las adenomegalias y todo eso. eh, Me sirvió bastante como para agrupar todo y, y ver qué síntomas van a presentar más los linfomas y qué las leucemias. Estuvo bueno, me gustó. Bien, bien. Bueno, ¿algo más que quieran comentar del encuentro que les haya servido para el aprendizaje? No, bueno, lo que comentaron las chicas y también la bibliografía estaba buena, estaba bastante clara. Por ahí me pasa muchas veces que leo estos temas y se va mucho en marcadores muy específicos, por ahí muy de la Sí, eso no lo tienen que especialidad, conocer. y es como que la bibliografía está bastante clara y sencilla para entenderla. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Bárbaro, voy a poner un caso clínico en el foro, así trabajamos 48 horas, van a haber consigna y con eso daríamos por cerrado el encuentro de la clase, digamos, y actividades de leucemia y linfoma. Buenísimo, profe, gracias. Buenísimo. Nos vemos, Gracias, chao, Doc. hasta Nos luego. vemos. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao, hasta luego.